Vamos a hablar ahora del índice de paz global, un marcador que salió hace unos días y que los resultados no son muy positivos. Dicen que el mundo registra sus peores niveles de paz desde la Segunda Guerra Mundial. Para comentar esta noticia contamos hoy con Fernando Martín Cubel, experto en geografía política y miembro de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Bienvenido, Fernando. Buenos días, Pilar. Bueno, ¿qué es este índice de paz global? Este es un índice que elabora el Instituto de Economía y Paz. Es un índice que ya lleva varias décadas dándonos señales de la situación global de la realidad de violencia y paz en los países, igual que tenemos otros índices, por ejemplo, el índice de corrupción, o también creo que, si no recuerdo mal, hay otros índices como, por ejemplo, de la situación de los medios de comunicación en el mundo, ¿no? Bueno, en este caso, este es un índice valorativo de la situación en la cual ahora mismo está nuestra realidad planetaria y donde, como bien indicas tú, el informe que ha salido este año, y yo recomiendo, por ejemplo, simplemente la lectura de lo que es el resumen ejecutivo, que son 4 cositas, ¿no?, muy puntuales, nos reclama claramente que lo que se ha producido es por decirlo claramente, una bajada de la situación de estabilidad que el planeta desde el final de la Segunda Guerra Mundial tenía, ¿no? Lo que tenemos es un incremento clarísimo de desplazados provocados, ya no solamente a veces cuando hablamos de cambio climático, de cuestiones, sino también de conflictos, y evidentemente Gaza es uno, Ucrania es otro, Sudán también es otro, que siguen estando ahí, que provocan un desplazamiento mayoritario de poblaciones, igual que tenemos otra serie de conflictos ahí enquistados que siguen estando, pero sí que es verdad que lo que estamos viendo es una clara pulsión, porque hay un aumento, por ejemplo, en el tema de conflictos. Ahora mismo en el informe nos señalan que hay aproximadamente más de 50 conflictos de diferente intensidad abiertos en el mundo, y con una bajada en el que es lo que ellos establecen, el nivel del porcentaje de paz, que se ha reducido, es decir, ha aumentado el nivel de violencia a nivel general en el mundo, ¿no? Y a todo eso hay algo también que va unido, que yo a veces lo desligo, pero que sí que, bueno, ¿por qué no? Hay que mantenerlo ahí, ¿no?, presente, que es, por un lado, el incremento en los gastos de defensa y seguridad, y por otro lado, lo que son las políticas de militarización, que son dos cosas que están y dejan de estar vinculados. Es decir, una cuestión es que yo tenga que hacer compras o invertir en defensa, seguridad, en un momento determinado por situación de asegurar mis necesidades básicas de seguridad. Y otro muy diferente es que llevemos aparte, junto a ello, políticas de militarización, es decir, políticas agresivas al entorno comunitario en el que yo resido. Claro, como decías, bueno, más de 95 millones de personas son refugiados o desplazados debido a esos conflictos violentos, aparte de otro tipo de desplazamientos que se puedan dar. Es que es una cifra casi difícil de concebir. De concebir, y no hay que olvidar que en esto hay que unirle desplazados por otras situaciones también que cada vez son que cada vez tienen más importancia, que la que yo te he comentado del cambio climático o de los problemas que se generan por el tema de lo que son por desastres naturales, ¿no? Pero en este caso, claro, es que si sumamos simplemente el número de desplazados que tenemos por las guerras ya que algunos pueden considerar antiguas, como es el tema de Siria, que aún no han regresado. El tema de Ucrania, que hemos tenido una situación de desplazamiento de millones de ucranianos. El tema de Gaza, que lo tenemos ahí. Pero esa es una de las cuestiones. La otra cuestión que me parece también hoy importante es que hay una serie de conflictos o una serie de situaciones de violencia latente que lo que están es tensionando mucho la realidad de la comunidad internacional. Entre ellas, evidentemente, tenemos el tema de Ucrania y ahora mismo tenemos la cuestión de Gaza, en donde, aquí lo hemos hablado más de una vez, ese status quo que hay en el Medio Oriente y en Próximo Oriente, y en lo que es la zona del Líbano, en todo el área de Siria, en toda esta zona que llega hasta Irán. El tema de Gaza puede hacerlo saltar por los aires y tener al final, en vez de un conflicto muy localizado, un conflicto regional, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en una situación, la verdad que cada vez más tensa, ¿no? Y tenemos que tener los ojos muy abiertos en lo que puede ser
el futuro próximo en zonas sobre todo de Europa y sobre todo en la zona de Oriente Próximo. Claro, porque también uno de los aspectos que señala este informe es la globalización de los conflictos, ¿no? Antes, hace años, pues había una guerra y obviamente era más localizada porque combatían los que se veían afectados en esos territorios, pero ahora la participación de potencias como puede ser Rusia o Estados Unidos, Europa con la OTAN, se extiende a todas las partes del mundo. Sí, y sobre todo porque son situaciones de tensión que en ese juego, en ese enjuague geopolítico, ya tensionado de por sí, por situaciones de tipo económico, por rivalidades en la tecnología, ¿por qué no? Porque yo planteo un modelo de cultura política que es diferente al modelo denominado tradicional orden liberal que tenemos hoy día, y Rusia, China y otros países plantean algo diferente, alternativo. Eso lo tensiona mucho. Pero claro, también tensiona mucho que introduzcamos en ese juego conflictos que hasta hace nada, por decirlo de una manera, eran menos importantes. Es decir, por poner un ejemplo ahora mismo, no hay situación mucho más grave desde el punto de vista humanitario que a la ucraniana que el caso de Sudán. Sin embargo, el tema de Sudán no está en el punto de tensión, pero sí que tenemos la situación de Gaza. Sin embargo, reitero, el tema de Sudán, donde tenemos de 6 a 8, creo que son 8 o 9 millones de desplazados y decenas de muertos, de miles de muertos, no está en la primera frase, por decirlo, de ese relato de la agenda que se construye todos los días. Sin embargo, hay otros que sí que están tensionando seriamente. Y en ellos, lo que tú comentas, están estas potencias que en ese enjuague de esa lucha geopolítica, de un modelo alternativo, de esa competitividad, como te digo, en lo tecnológico y en otros aspectos, sobre todo económico, lo que hacen es que cada vez la situación se tensione mucho más. Mencionabas ese ángulo económico que también está ahí, tanto en el rearme como en la defensa, ¿no? Pues Estados Unidos, no nos extraña, es el que más ha gastado. Su capacidad militar se estima que es 3 veces más grande que la de China, y también el impacto económico que ha tenido en 17,5 billones de euros, el impacto económico mundial de estos conflictos, que es un 13,5 del PIB mundial, o sea, una barbaridad de millones. Yo creo que en esto siempre hay que decirlo, hay que insistir. Yo sé que cuesta poderlo entender, pero es que el ahorro en prevención, si hiciéramos políticas de prevención respecto a el costo en guerras, es que sería comprenderlo y entenderlo sería extraordinario. Por eso siempre digo que, por ejemplo, en algo como es una situación de paz, como es la que vive el continente europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que valorar muy mucho, por ejemplo, en el contexto en el que nosotros estamos, esa importancia que tiene, sobre todo desde la caída del muro de Berlín, el que sigamos aún estando en situación de paz en todo el territorio, salvo en la zona del este y sur de Ucrania, que es donde tenemos ese conflicto, que es evidentemente una guerra de invasión, ¿no? Pero sí que es verdad que los costes que llevan consigo estos conflictos y luego la recuperación son verdaderamente absolutamente extraordinarios. Y todo lo que se puede hacer en políticas de prevención de los conflictos, vamos, es que el ahorro es enorme. Sobre todo por algo que yo siempre considero que es muy importante, porque hablamos del coste económico, pero hay que hablar también del coste humano, del coste material, que luego hay que otra vez recuperarlo. Y eso todos sabemos que no cuesta un año ni 2, cuesta mucho tiempo. Mucho tiempo otra vez volverá a tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que la verdad es que los datos que da son dantescos, la verdad que son y duros, la verdad que muy duros. Bueno, por supuesto, hemos leído esos datos económicos, pero para nosotros son más importantes, como bien apuntabas, los costes en vidas humanas. Sobre este informe, solo decir que España es ahora el 23º país más pacífico del mundo, que ha subido 7 puestos desde de la elaboración del otro índice. Pero quería también un poco en este contexto que hemos hablado, la situación europea, que desde el otro día de las elecciones al Parlamento y con el futuro, sobre todo Francia, el más próximo, ¿qué panorama tenemos ahora en Europa? A ver, las elecciones europeas, la imagen primera que nos deja es que lo que podríamos decir los motores políticos
sobre todo en el Parlamento, dentro de lo que es el contexto, siguen estando ahí, por decirlo de una manera, los motores políticos proeuropeos, por el proyecto europeo, que apuestan por ello, siguen estando como una mayoría parlamentaria. ¿Entendido? Es evidente que ha crecido lo que son los movimientos de extrema derecha y movimientos, no hay que negarlo, fascistas, del fascismo europeo tradicional, que están otra vez ahí, que no hay que olvidar que es un movimiento que desde los años 50 ha ido poquito a poco elaborando el relato, de los años 50 del siglo pasado, ese relato una vez que ellos pierden la Segunda Guerra Mundial, se ha ido recuperando, tenemos diferentes partidos políticos que han seguido manteniendo esa tradición del fascismo europeo, pero también tenemos esos movimientos que no son, que más apuestan más por modelos de régimen autoritario en algunos países europeos que también tienen esa tradición, ¿no? Bien. A mí lo que realmente me preocupa, y ahora nos podemos centrar en el caso francés porque en nada tenemos ya las elecciones legislativas, el señor Emmanuel Macron las ha convocado, es los resultados que se están dando a nivel nacional, que es donde creo que tenemos que centrar mucho la visión, porque el proyecto europeo sin la voluntad nacional no tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. Cuando tú lees a Adenauer, cuando tú lees al señor Monnet, cuando tú lees a todos esas, entre comillas, madres y padres fundadoras del proyecto europeo, desde del siglo pasado a hoy, lo que vemos es que marca mucho las circunstancias en las que se da el proyecto y la idea. No hay que olvidar que la idea europea, el proyecto europeo, es un proyecto que nace a finales del siglo XIX como idea. Frente al proyecto nacional aparece como algo que lo supera, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho ojo a visor de lo que está pasando en cada uno de los países europeos. No solamente en el francés, en el austriaco, en el alemán. Hay que dar también una nota positiva en esto, es decir, en el caso sueco, en algún caso también, no sé si otro país nórdico, donde no han ganado este modelo de esta filosofía política de la extrema derecha, ¿no? Que tú denominas. Pero sí que lo realmente preocupante ahora mismo es qué está pasando en los contextos domésticos de cada país, donde vemos que cada vez más ese relato de ese fascismo europeo y de esa extrema derecha de partidos políticos que realmente lo que quieren es tener unos regímenes duros, está cada vez teniendo más peso, ¿no? ¿Qué es lo que hace que alguien salga y tenga ese peso político y además, evidentemente, un resultado parlamentario, ¿no? Hay también que señalar que, por ejemplo, en el caso francés, no estamos viendo algo que ha nacido ayer. Porque el fascismo francés o esta extrema derecha francesa tiene una muy larga tradición que viene de finales ya del siglo XIX y que se instaura evidentemente en las primeras décadas del siglo XX, donde aparece ese movimiento ya político que es un fascismo al uso, ¿no? Y que ahora está evidentemente saliendo y, ¿por qué no?, con unos niveles de apoyo popular que la verdad que son sorprendentes, porque no recuerdo mal, ahora mismo no tengo el dato, pero si no recuerdo mal, en las elecciones europeas creo que llegó a un 35 o 40% de apoyo, ¿no? Es que es muy importante. Entonces, son propuestas políticas que una cosa que tienen muy clara es que lo que hasta ahora hemos estado viendo se acaba. Se acaba, porque evidentemente ya no es meter al zorro, es meter a muchos zorros en un gallinero que hasta ahora lo que quería era evidentemente apostar por un proyecto supranacional, ¿no? Pues con esa preocupación compartida nos quedamos. Fernando Martín Cubel, experto en geografía política, miembro de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros.